Bien. Bueno, no sé si les comenté, chiquillos, si es que no les he comentado, tenemos ayudante para la asignatura Carlos Peña, quien entiendo que se ha comunicado por ustedes mediante correos y le has hecho llegar información tanto para la evaluación 1 y ya deberíamos estar trabajando con él en la unidad 2 o con la segunda parte de este curso. Creó una página, un Google, no me recuerdo cómo se llama la extensión del Google, en donde en el fondo él ha ido subiendo material, ha ido subiendo alguna resolución de ejercicio, algunos tips para esta evaluación, ¿ya? Así que para que lo considere por si le llega alguna invitación de Carlos Peña para que lo acepte y en el fondo si alguien tiene dudas también se puede contactar con él para que les ayude con algunos temas de la asignatura, ¿ya? Bien. Dicho eso, bien, la semana pasada aquí vimos las medidas de tendencia central, que eran la media, la mediana y la moda. Hoy día el objetivo en esta clase es sintetizar información utilizando medidas de posición no central, ¿ya? La de la semana pasada era medidas de tendencia central, hoy día es tendencia no central. Bien, y dice, limitaciones de las medidas de tendencia central, es decir, por qué fue necesario ampliar las medidas si ya teníamos 3 buenas medidas, la media, la mediana, la moda, ¿por qué en el fondo necesitamos nuevas medidas? Es porque estas medidas de tendencia central tenían algunas limitaciones. Y aquí se va a presentar un ejemplo en donde usted va a poder ver la limitación de las medidas de tendencia central. Dice, el promedio, lo que conversamos la semana pasada, es sensible a los valores extremos, ¿ya? Y tenemos una persona de 40 y otra de 42 años, y por otra parte tenemos un niño de 2 años y un adulto de 80 años, ¿ya? El promedio en ambos casos es de 41 años, ¿ya? Sin embargo, ese 41 años, como se podrán percatar, representa mucho mejor al primer grupo que al segundo, ¿ya? Recuerden que las ideas de estas medidas es que puedan representar de buena forma al conjunto del cual se calculan, ¿ya? Entonces, si nosotros calculáramos el promedio sería una buena medida para el grupo número 1, pero no sería una buena medida para el grupo número 2. Entonces, cuando tenemos grupos tan heterogéneos, necesitamos nuevas medidas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo quisiera caracterizar a este grupo, en el grupo 1 hablemos, tenemos un computador, una bicicleta, mientras que en el grupo 2 tenemos pañales, enchur, corega, ya que son productos en el fondo para las distintas edades. Por lo tanto, si yo trajera productos para personas de 41 años, evidentemente en el segundo grupo no me servirían mis productos, ¿ya? Entonces, esa es la limitación de las medidas de tendencia central, lo que hace necesario, en el fondo, que aparezcan otras medidas que nos ayuden a caracterizar a nuestra muestra. Y así aparecen las medidas de posición. Dice, las medidas de posición ayudan a obtener información adicional a partir de datos resumidos, es decir, que presentan pérdida de información por agrupamiento en intervalos de clase. Permiten dividir la distribución en un número de segmentos facilitando la ubicación de orden de un sujeto o caso sobre un conjunto de los datos, ¿ya? Entonces ahora vamos a partir nuestra muestra, nuestra distribución en más subconjuntos, ¿ya? Y lo primero de estos son los cuartiles. Los cuartiles son 3 valores de la variable que dividen a los datos cuando están ordenados por magnitud en 4 grupos, ¿ya? Perdón, esa recta que se ve abajo viene a simular toda la muestra o toda la población, ¿ya? Ordenada por magnitud, desde, por ejemplo, el más chico al más grande o viceversa, ¿ya? Y están estos 3 valores, el Q1, el Q2 y el Q3, que lo que hacen es dividir a esta población muestra en 4 partes, en donde cada una de esas partes equivale al 25%, ¿ya? Bien, por lo tanto, cuando hablo del cuartil 1, dice ahí, es el valor que supera el 25 y es superado por el 75.
El segundo cuartil es lo mismo que la mediana, porque fíjese que supera el 50% y es superado por el otro 50%. Y el tercer cuartil es el valor que supera el 75% de las observaciones y es superado por el 25% restante, ¿ya? Porque en el fondo son, dada una distribución de observaciones, los cuartiles me la dividen en 4 grupos iguales, ya de igual tamaño, perdón. Luego tenemos los quintiles. Los quintiles son utilizados aquí en Chile como medida de, en general, los beneficios estatales siempre vienen para el primer y segundo quintil, para el del primero al tercer quintil, por ejemplo, ¿ya? Ahí es una aplicación concreta de los quintiles. ¿Qué es lo que se hace? En general el sueldo per cápita o alguna medida como aquella, ya en donde se ordenan a cada sujeto de la población, del menor al mayor, y si estamos hablando de los primeros 2 quintiles, se toman los primeros 2 grupos. En este caso, son 4 valores que equivalen, que me dividen a la población en 5 grupos, en donde cada grupo representa el 20%. Los deciles son 9 valores que dividen a los datos en 10 grupos de un 10% cada uno, ¿ya? Y finalmente tenemos los percentiles, que son 99 valores que dividen a los datos cuando están ordenados por magnitud en 100 grupos, ¿ya? Entonces tenemos los cuartiles, que eran 3 y lo dividían en 4 grupos, los quintiles, que eran 4 y dividían a la población en 5 grupos, los deciles, que eran 9 y dividían en 10 a la muestra, y los percentiles, que son 99 y me dividen en 100 grupos a los datos, ¿ya? Sin embargo, si se fija acá, chiquillos, tenemos una equivalencia entre percentil, decil, quintil, cuartil y además ahí agregamos la mediana. ¿Por qué se muestra esa tabla de equivalencias? Porque finalmente, chicos, nosotros solo vamos a trabajar con percentiles. Y cada vez que usted necesite calcular la mediana, un cuartil, un quintil o un decil, usted ocupa la fórmula del percentil, ¿ya? Porque lo que no queremos es aprendernos una fórmula para los cuartiles, otra distinta para los quintiles, otra distinta para los deciles y otra distinta para los percentiles. No es necesario, ¿ya? Porque en el fondo, como los percentiles van de 1 en 1, el decil 1 va a coincidir con el percentil 10. Ya, perdón, dice Sofi, voy muy rápido. Lo siento, lo siento. Ya, voy a tratar de explicar nuevamente, porque la clave de esto es entender esto que está acá, ¿ya? Ya, lo primero entonces en el fondo es que tengo datos, ¿ya? En donde las medidas de tendencia central no eran representativas, ¿ya? Y no eran representativas porque en el fondo tenía datos muy pequeños y datos muy grandes. No eran todos similares, ¿ya? Para que la media, la mediana y la moda sea un buen dato, sea una buena representación, los valores de las observaciones tienen que ser parecidas, ¿ya? Cuando hay valores extremos, entonces no me sirve, ¿ya? Por eso el tema de la pobreza en Chile se mide en quintiles, porque la situación económica del país es desigual. Si todos los empleos ganaran más o menos lo mismo, el promedio sería una buena medida, ¿ya? Sin embargo, si nosotros sacáramos el sueldo promedio, todos estaríamos ganando mucho dinero, y eso no es así, ¿ya? Entonces, por eso en el fondo lo que se hace es ordenar estos sueldos del más chico al más grande y empezar a tomar al primer grupo, al segundo grupo, hasta que llegamos, como son quintiles, al quinto grupo, ¿ya? Bien, ahora, ¿de qué depende? Si yo los divido en 4, en 5, en 10 o en 100, es un tema arbitrario de quien hace el estudio. O sea, que en Chile la pobreza se mide en quintiles es una decisión del Estado, ¿ya? En otro país capaz que se mide en cuartiles, en otro capaz que se mide en deciles, ¿ya? Por lo tanto, en nuestro caso, para temas prácticos de clase, de evaluaciones, es la evaluación, en este caso yo quien les va a pedir, calcule tal quintil, o calcule tal cuartil, o tal decil. Ya yo le pido que usted calcule uno de esos estadísticos, ¿ya? Asimismo yo le tengo que pedir que calcule la media, la mediana, la moda, ¿ya? Para el trabajo que tiene usted que hacer, aparecía que tenían que calcular, tenían que hacer un diagrama de caja, que vamos a ver, se utilizan estos estadísticos para realizar ese diagrama de caja, ¿ya? Entonces a usted le tienen que pedir cuál de estas medidas tiene que determinar, ¿ya? Los cuartiles me lo dividen en 4 grupos, cada uno de 25%. Por lo tanto, el percentil 25 coincide con el cuartil 1.
Después el percentil 50 con el cuartil 2. El percentil 75 con el cuartil 3. Porque los cuartiles van de 25 en 25. Los quintiles van de 20 en 20. Entonces coinciden con el percentil 20, 40, 60 y 80, respectivamente. Y los deciles van de 10 en 10, por lo tanto coinciden con el percentil 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Ya? Bien. ¿Para qué me sirve esa equivalencia? ¿Ya? Me sirve, pues, yo solamente me voy a aprender la fórmula de los percentiles. Y cuando a mí me pidan un decil, yo sé que es equivalente a un percentil. Cuando me pidan un quintil, yo sé que es equivalente a un percentil. Y cuando me pidan un cuartil, yo sé que es equivalente a un percentil. Entonces, solamente sabiéndome la fórmula de los percentiles, ya sé calcular deciles, quintiles, cuartiles. Hasta ahí. ¿Vamos claro con la idea antes de pasar a la fórmula o no? ¿Hasta ahí, chiquillos, hay dudas antes de avanzar? Sí, lo vamos a ver, Verónica o no, de Loyola Rojas. No sé si es Verónica. Pero sí, lo vamos a ver en un ejemplo, ¿ya? Si solamente la tablita está ahí para como entender que siempre que a usted le pidan calcular, ya sea cuartil, quintil o decil, usted sabe que tiene que en el fondo calcular un percentil, ¿ya? Y ahora va obviamente, ya, gracias a Verónica. Entonces, ahora vamos a ver obviamente un ejemplo, ¿ya? Veamos, dice, percentiles en datos que no están agrupados. Recordemos que siempre nosotros tenemos dos opciones y esto va a depender del nivel en el que se encuentren nuestros estudiantes si yo trabajo con ellos datos sueltos o los tengo agrupados en tablas de frecuencia, ¿ya? Lo mismo pasaba con la media, mediana y moda la semana pasada. Bien, lo primero, si los datos no están agrupados, son datos que están sueltos, lo primero es ordenar los valores de menor a mayor, ¿ya? Eso es lo primero que tengo que hacer. Porque recuerden que estos estadísticos me permiten, en el fondo, dividir a mis datos en grupos, ¿ya? Pero siempre tienen que estar ordenados del más chico al más grande. Bien, C acá el valor del percentil y N el total de datos. K el valor del percentil quiere decir, si me están pidiendo el percentil 40, entonces K vale 40. El percentil 7, el K vale 7. Es el valor del percentil que me están pidiendo calcular. Calcular K multiplicado por N dividido por 100. Esto entrega la porción del percentil K. Dice, si hay un valor en la muestra en esa posición, entonces el percentil va a ser ese valor más el que viene partido por 2. Y no hay un valor en esa posición justo, entonces el percentil va a ser en la posición inmediatamente superior, es decir, en la que viene. Si cae justo, es en el que está, más el que viene partido por 2, y si es que no, entonces va a ser el inmediatamente superior. ¿Ya? Bien, lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Profesora, ¿podría retroceder porque estoy Sí. tomando apuntes? Por favor. Ah, perdón, sí. Sí, no. De todas formas, igual dejamos este PPT en la plataforma, ¿ya? ¿Por qué dice que podría quedar o no en la posición? Porque al multiplicar K por N partido por 100, eso puede dar un decimal 2,3, 5,8, 4,7 y ahí comienza que en el fondo podría no haber un valor justo en esa posición, ¿ya? Pero si me da un valor entero, ya, si me da un valor entero, ocupo el que me dio, el que viene y lo divido por 2. Y si no me da un valor entero, entonces ocupo el justo el que viene. Esa es la idea, ¿ya? Vamos a avanzar. Ejemplo, dice Q1. Q1 es el cuartil 1.
Los cuartiles me lo dividen en 4 grupos de 25, ¿ya? Bien, dicen, los siguientes datos representan las edades de un grupo de personas. Si se fijan, estos datos están sueltos, no están agrupados en tablas de frecuencia, ¿ya? Lo primero que yo tenía que hacer, me dijeron, ordene, del más chico al más grande, ¿ya? Luego tenía que, bueno, ahí los enumeré en el fondo para que supiéramos que eran 11 datos. La posición 1, la posición 2, la posición 3, 4 hasta la posición 11. Luego decía Q1, que es lo que me están pidiendo, yo debiese saber que es el percentil 25, porque los cuartiles me dividían en 4 grupos de un 25% cada uno, ¿ya? Entonces, si es el percentil 25, el valor de K es 25. Bien. K por N sobre 100 sería 25 por 11 partido por 100. Y eso en la calculadora nos da 2,75. Si se fija, imposible que yo tenga un valor en la posición 2,75, porque existe la posición 1, 2, 3, 4, es decir, las posiciones son siempre valores enteros. Por lo tanto, si recordamos lo que decía el PPT anterior, cuando no está en la posición justa, entonces ocupo el justo, el que viene. En este caso, como no hay un valor en la posición 275, la posición inmediatamente superior es la posición 3. Luego, el percentil 25 sería 26. Ese ejemplo, ¿se entiende? Profe, yo me perdí. Ya. Vamos de nuevo entonces, retrocedemos. Ya. Cuando yo quiero calcular percentiles, ya, se hace cuando los datos son desiguales, ¿ya? Obviamente de repente nuestro, como es un ejercicio de muestra, digamos, podrían ser parecidos que igual yo les pida los percentiles, ¿ya? Pero en lo cotidiano se escoge cuando tenemos datos demasiado distintos, ¿ya? Por eso cuando hablamos, voy a repetir ese ejemplo, aquí en Chile la pobreza se divide en quintiles por lo mismo, ¿ya? Porque tenemos gente que gana muy poco y gente que gana mucho dinero. Por lo tanto, si yo dijera en promedio los chilenos ganan tanto, el valor podría bordear fácilmente el $1.000.000, ¿ya? Y sabemos que eso no es real. Entonces no me sirve estudiar a toda la población y representarla con un valor. Ah, el sueldo de los chilenos es X monto. No me sirve, ¿ya? Sino que yo tengo que tomar a todos los chilenos, ordenarlos del más chico al más grande, dividirlo y decir, ah, en este grupo pasa tal realidad. Luego viene este otro grupo que tiene esta otra realidad, etc. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando me piden, el percentil tiene un número. Si son cuartiles, van de 25 en 25. Si son quintiles, va de 20 en 20. Si son deciles, va de 10 en 10. Y los percentiles van de 1 en 1 hasta el 100, ¿ya? ¿De qué depende que yo mi población la quiera dividir en 4, en 5, en 10 o en 100? De quién hace el estudio, ¿ya? En Chile en particular se ocupan los quintiles porque probablemente se dieron cuenta que dividir los sueldos en 4 seguía siendo poco, era necesario generar más estudios. Y partirlo en 10 partes, el sueldo de los chilenos probablemente era mucho. Entonces con 5 categorías ya como que encontraron que era suficiente, ¿ya? Entonces, ahora, para datos sueltos, ya cuando no están ordenados en tablas de frecuencia, el percentil se calcula de la siguiente forma. K, que es el valor del percentil, multiplicado por N, que es el total de los datos, dividido por 100. ¿Ya? Y con eso me entrega una posición en donde yo voy a encontrar ese percentil dentro de mis observaciones. ¿Ya? Ahora, si ese valor que me da es un valor entero, ¿ya? La posición 1, la posición 2, la posición 3, la posición 4, entonces yo voy a encontrar un valor en esa posición. ¿Cómo calculo el percentil? Ese valor más el que viene dividido en 2. Ahora, ¿qué pasa si cuando yo multiplico K por N dividido en 100 me da un valor decimal? No voy a encontrar un número en esa posición, porque las posiciones son enteras. Voy de 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, si me da 4,8, 5,7, cualquier decimal, no va a haber un número en esa posición. ¿Qué es lo que se hace? Se toma el número inmediatamente siguiente, ¿ya? En nuestro ejemplo, me piden calcular el cuartil 1. Los cuartiles van de 25 en 25.
Por lo tanto, me están pidiendo calcular el percentil 25, porque es el cuartil 1. Si fuera el 2 sería el percentil 50 y si fuera el cuartil 3 sería el percentil 75, ¿ya? Bien, lo primero que tengo que hacer es ordenar mis datos, ya del más chico al más grande, y ahí están, ordenados. Y en este caso, para ejemplificar, yo le puse la posición, el nombre abajo. El 17 es la posición 1, el 18 es la posición 2, el 26 es la posición 3, 28 es la posición 4, hasta llegar al 65 en la posición 11, ¿ya? Y en este caso me piden el cuartil 1. El cuartil 1 es lo mismo que el percentil 25. Por lo tanto, en este caso, K vale 25, porque K es la posición del percentil que estoy buscando, ¿ya? Y la fórmula dice K por N dividido en 100. En este caso, dígame. Disculpe, es que no entiendo, es que no sé, siempre me ha costado mucho todo esto. Y tengo como mucho miedo a los números de chica. Y ya me perdí desde el Q1, todo eso ya me perdí del 25 y no sé dónde lo sacó y no logro entender y estoy desesperada. Ya, espéreme, si me va ayudando, a ver si le puedo ayudar yo a usted también. Mire, tenemos los cuartiles. Los cuartiles, ¿me capta que son 3 valores o todavía eso se pierde? Todavía estoy perdida. Ya, es que ahí vamos a ir separando cosas ya. Entonces, en el fondo, quien inventa los cuartiles dice que los cuartiles son 3. El que los inventó. Entonces yo ahora eso lo ocupo nomás, ¿ya? ¿Cuál es el punto? Que si yo tuviera justo 100 datos, 100 personas, pensemos 100 personas ordenadas por estatura, el cuartil 1 sería la persona que está parado en el lugar 25. El cuartil 2 es que está en la posición 50 y el cuartil 3 el que está en la posición 75, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Que yo no siempre tengo más de 100 datos, de eso no tiene muestras que justo sean de 100 datos. Para nuestro estudio, para el estudio que ustedes van a hacer, tienen 50. Y para otras muestras más concretas, digamos, más reales, tienen mucho más que 100 datos. Por lo tanto, lo que se hace es calcular aproximadamente el 25% de una población, ¿ya? Siempre y cuando esté ordenada de forma del más chico al más grande, ¿ya? Porque en el fondo yo quiero saber, si estuviéramos hablando de los sueldos, ¿ya? El 25% de la población, ¿cuál es el sueldo más alto al que aspira? Después, la mitad de la población, ¿cuál es el sueldo más alto al que aspira? El 75% de la población, ¿cuál es el sueldo más alto al que aspira? Esas son las interrogantes que tienen que ver con los cuartiles, ¿ya? Y quien lo inventa dice que lo va a dividir en 4 grupos de igual porcentaje, ¿ya? Entonces, en este caso, me dicen Q1. Y Q1, me voy a ir más atrás en la presentación. Cuando partí esto, fíjese que los cuartiles ahí están en la Q. Los cuartiles se llaman, quien los crea, digamos, le pone esta definición, Q1, Q2, Q3. Entonces, cuando yo veo Q1, tengo que saber que es el 25%. Q2, el 50%, porque va el 25 más el otro 25. Y Q3, el 75%, porque va 25 más 25 más 25. ¿Ya? Sin embargo, Y siempre va a partir en el Q1, por ejemplo, en el Q1 también hay un tramo con un 25%. Ahí no hay un Q antes de... no, porque eso va desde el 0 hasta el Q1. Ah, perfecto. ¿Ya? Y entonces el Q1 abarca todo ese primer 25%. El Q2 abarca desde el 0 hasta el 50%. El Q3 del 0 al 75%. Y si se fija, tampoco hay otro Q, porque después del Q3 viene el 100%. ¿Ya? Ya. Después, los quintiles ya no se representan por una Q, sino que es como el pedacito, ¿cómo sería eso? Como una abreviación quin. Cuando yo veo quin 1, se refiere al quintil 1, respectivamente quintil 2, quintil 3, quintil 4. Y eso me dice, porque el que los creó así, ¿ya? De 20 en 20. ¿Ya? Y usted me dice, ¿por qué los creó así? Porque sí, nomás, porque pensó esa persona que sería una buena forma de partirla de 20 en 20. ¿Por qué no vamos de 15 en 15, por ejemplo? Porque de 15 en 15 no completo el 100. ¿Se entiende? Porque si yo voy de 25 en 25, en 4 saltos llego al 100. De 20 en 20, en 5 saltos llego al 100. Pero si me fuera de 15 en 15%, nunca llego al 100. Entonces, en el fondo, también es una división cómoda. Me acomoda dividirlo de 20 en 20 y de 25 en 25. ¿Ya? Y a esos, cuando los divido de 20 en 20, se llaman quintiles y se abrevian quin.
Respectivamente, también dijeron, también podríamos dividirlo de 10 en 10, hacer saltos de 10 en 10. Ya eso les vamos a poner deciles y se representan por la letra D, ¿ya? Y van los saltos de 10 en 10. Y también me acomoda porque igual completo el 100, ¿ya? Y finalmente, y la división más fina que se hace son los percentiles, no está el monito porque los percentiles van saltando de 1 en 1, ¿ya? Y como esos saltan de 1 en 1, en el fondo de ahí viene que tenemos esta tabla de equivalencias, ¿ya? Y como siempre hay un percentil, que es lo mismo que un decil, que es lo mismo que un quintil o que un cuartil, entonces nosotros solamente nos vamos a aprender la fórmula del percentil. Y cuando yo le pregunte por cualquiera de las otras medidas, usted busca el percentil que lo representa, ¿ya? Por ahí va el tema. Sí, ahora ya... Ahora sí. Ahora sí. Bien. Es que en el fondo una vez se tiende a volver a explicar, pero tiende a volver a explicarlo de la misma forma. Entonces, si no, trate de preguntarme de nuevo a ver si se lo puedo explicar de otra forma. A ver si me sale. Ya, profe, gracias. No, sí, ahora entendí. Ya, bien. Ya, entonces ahí tenemos nuestros datos. Y si se fija, estos datos son 11. Entonces, imposible que yo tenga para una persona en la posición 25 si solamente tengo 11 sujetos aquí. Pensemos que estas son, no tengo idea, las manzanas que tienen una bolsa. Ya. El primero tiene 17, el segundo tiene 18, etcétera. Pero no existe la persona en la posición 25 porque apenas llegan a la 11. Entonces, ¿qué es lo que quiero saber? Si yo estoy calculando cuartiles, el 25% de estos sujetos que tengo aquí, que son 11, el 25% de ellos, ¿hasta qué cantidad de manzanas podrían llegar a tener? Entonces lo que yo tengo que hacer es dividir a este grupo de personas en 4 grupos, ¿ya? Y ahí, como- se usa la fórmula, ya sea no, el KIM No, este es o uno, tiene que porque siempre ser con la del percentil. siempre con la del percentil. Pero ¿por qué estamos calculando Q1? Porque yo se lo dije, no sé cómo si esto fuera una prueba, por ejemplo, yo le tengo que decir qué percentil va a calcular usted, o qué decil, o qué quintil. Yo le puedo decir a usted, no sé, calcule el quintil 3. Ah, entonces usted en su cabeza tiene que decir, ya, el quintil 3, los quintiles van de 20 en 20. El quintil 3 sería el percentil 60. Y ahí usted empieza con su fórmula en el percentil 60. ¿Sí? Ah, perfecto, perfecto. Y así ahora voy entendiendo. Ya, entonces yo, a modo de ejemplo, le pido que calcule el cuartil 1. Ah, los cuartiles van de 25 en 25. Y como es el primero, entonces lo que yo le estoy pidiendo que calcule es el percentil 25. ¿Ya? Y de ahí viene que el Q1 es el percentil 25 y K es el valor del percentil, por lo tanto K es 25. ¿Ya? Hasta ahí, ¿vamos bien? Sí. Ya. Después, la fórmula dice K, que sería 25, multiplicada por N, que sería el total de los datos, en este caso 11, y dividido en 100. Y eso en la calculadora, espero que esté bien, lo vamos a revisar igual, 25 por 11 dividido en 100, me da justamente 2,75, ¿ya? ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Que la persona que yo busco está en la posición 2,75. Y eso es imposible, porque la persona está en la posición 1, que es el que tiene 17 manzanas, en la posición 2 hay un señor con 18 manzanas y en la posición 3 hay un señor con 26 manzanas. Pero no hay una persona en la posición 275, eso no existe. ¿Y qué decía la regla? Si yo no encuentro a una persona en la posición que me dio, entonces es la que viene inmediatamente después. En este caso, como no hay un valor en la posición 275, la posición inmediatamente superior es la posición 3. Luego, el percentil 25 de esta muestra sería 26. Es decir, el 25% de los sujetos tiene a lo más 26 manzanas. Esa sería mi conclusión. Ya, profe, hoy que igual me da lata seguir molestándola o ¿No? interrumpir a mi compañero, pero... Pregunte nomás, le apuesto que no es la única. Pero la única forma de entender esto, ¿Sí? el K, ¿de dónde lo saca en sí? No, Ya del total, de los 25, que ahí Sí. lo estoy viendo. El N, el total de datos. ya, entonces sería, claro, 11. Ya, y siempre hay que por 100, ¿cierto? Dividirlo en 100. Sí, eso es fijo. Ya. Porque lo que estamos calculando ahí es el 25% de 11.
Eso en el fondo es lo que se está calculando. Ahora, ¿de dónde sale ese 25? Yo a usted no le voy a decir calcule el percentil 25, yo a usted le digo calcule el cuartil 1. Y usted, como ya se sabe esa equivalencia, entonces me dice cuál es el percentil por el que yo le pregunté. Perfecto. Veamos, no sé si viene ya. El 25% de las personas tiene a lo más 26 años. Ah, sí, estarán a edad de un grupo de personas, ¿ya? Después yo los cambié por manzana, ¿ya? Ya, pero esa es la idea. El 25% de las personas tiene a lo más 26 años. Esa es mi conclusión, ¿ya? Veamos ejemplo del Q2. ¿De dónde saco ese Q2? A mí se me ocurrió, y en la prueba como profesora a mí se me ocurre pedirle el Q2, ¿ya? El Q2, el Q2 es de los cuartiles. Representa la posición del percentil que busco. En este caso, el Q2 es el cuartil 2. Los cuartiles van de 25 en 25, por lo tanto, como es el segundo, sería el percentil 50. Entonces, en este caso, el K sería 50. ¿Ya? Dice, de los siguientes datos, no sé si son los mismos datos del ejemplo anterior, ¿eh? Pero da lo mismo. Los siguientes datos representan las edades de un grupo de personas. Lo primero que tenemos que hacer siempre va a ser ordenar, del más chico al más grande. Ahora tengo 10 personas, nomás saqué una probablemente para poder ejemplificar, ¿ya? Bien, entonces, en este caso el Q2 es el cuartil 2, los cuartiles van de 25 en 25, y como es el segundo, entonces sería el percentil 50. Por lo tanto, para este caso, el K ahora vale 50. ¿Ya? Entonces, cuando hago el cálculo, me queda K por N sobre 100. Y en este caso, K es 50. El N, le saqué un dato, por lo tanto, son 10 sobre 100. Y ahora, si se fija, la posición me da un valor justo. La posición 5. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que decía la regla cuando cabía justo en la posición? Tomaba el que estaba ahí, más el que viene, y lo dividía en 2. Dice aquí, como si hay un valor en la posición 5, entonces el percentil 50 va a ser el que está en la posición 5, que sería 32, más el que está en la posición que viene, es decir, 34 dividido en 2. Y eso me da 33. ¿Ya? Que sería x5 más x6 sobre 2. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? El 50% de las personas tiene a lo más 33 años. Entonces ahí tenemos un ejemplo, cuando no cabe justo y cuando sí cabe justo. Cuando no cabe justo, tomo el que viene después. Cuando cabe justo, tomo ese, el que viene, y los divido en 2. Todas las dudas y consultas que hayan quedado antes de avanzar. Profe, Dígame. en la interpretación siempre es el 50% cuando cabe. No, el No. 50% viene del valor de K. Delante el K era 25, entonces la interpretación era por 25. Ah, ya entiendo. Gracias. Profe, ¿nos va a dejar alguna guía para desarrollar ahora o no? Sí, tranquilidad, que me falta otra parte, señorita. Ya. No, es que quería preguntar para después practicar. Sí, no, y la idea es que en el fondo las dudas que tengan a raíz de esa guía también me las pregunten, ¿ya? Porque ahora nadie preguntó nada al principio de la clase, ni de media, ni mediana, ni moda. Yo esperaba que alguien me preguntara, pero no pasó. Entonces, veamos ahora cómo nos va con esta guía. Bien, entonces, eso era con datos sueltos. ¿Qué pasa ahora cuando los datos están agrupados en tablas de frecuencia? ¿Ya? Y tenemos esta fórmula que se ve un poquito rara, digamos fea, no sé, pero es la misma que se ocupa para la mediana, es idéntica, ¿ya? La diferencia es que en la mediana siempre yo ocupaba el percentil 50, porque era el de la mitad de los datos, entonces ahí aparecía el n sobre 2, no aparecía k por n partido en 100, ¿ya? Era la única diferencia, pero lo demás es lo mismo, el límite inferior de la línea de la fila J más la amplitud, partida por el porcentaje en el percentil, ahí K por N sobre 100, menos la frecuencia acumulada de la fila anterior, partido por la frecuencia absoluta de la fila.
¿ya? Lo mismo que ocupamos para la mediana, ¿ya? Entonces lo vamos a ver con un ejemplo. Ejemplo Q1 otra vez. Eso ha coincidido, yo ahí podría haber pedido cualquier cosa, pedí solamente el Q1, ¿ya? Entonces, Q1, cuartil 1, es decir, percentil 25, ¿ya? Bien, entonces tenemos ahí la fórmula. Eso que está ahí, lo primero es la fórmula, ¿ya? El Q1 es el percentil 25, por lo tanto, yo ahora tengo que ir a buscar en qué fila está ese percentil 25. ¿Cómo se calcula? K por N partido en 100. K, 25, el valor del percentil. Por N, el total de datos. Recuerde que el total de datos me lo da la frecuencia absoluta acumulada, en este caso 56, partido en 100. Y ahora usted va en la calculadora, coloca, vamos a ir comprobando, 25 por 56 dividido en 100 y eso le da 14. Entonces usted se va a su tabla de datos, ¿en dónde encuentra el dato 14? En la primera fila llega hasta el dato 6. En la segunda fila llega hasta el dato 14. Por lo tanto, su fila J es esa que está ahí marcadita. ¿Ya? Y con esos datos usted coloca el límite inferior, 20 más la amplitud, 4, K por N sobre 100 me da 14, menos la frecuencia de la fila anterior, 6, y ahí 14 menos 6 me da, 14 quito 6 me da 8, 8 dividido en 8 me da 1, 1 por 4 es 4, más 24 me da 28. Interpretación, el 25% obtuvo menos de 28 puntos. Profe, disculpe, en específico, ¿para qué era esta fórmula? Para calcular percentiles, pero cuando los datos no están sueltos como el caso anterior, sino que ahora están en una tabla de frecuencias. Ah, ya. ¿Sí? Porque en el fondo la otra fórmula del percentil es cuando yo tengo los datos. Por ejemplo, aquí fíjese, no sé, Juanito, ¿cuánto obtuvo? No tenemos idea, vos, porque en el fondo solamente sabemos que entre 20 y 24 puntos hay 6 personas. Pero ¿cuánto obtuvieron esas personas? Obtuvieron 20, 21, 22, no se sabe, que hay pérdida de información. Mientras que cuando los datos están sueltos, yo sé, hay una persona que obtuvo 20, 21, 22, 22, 21, ya. Y ahí hasta que llego a las 6 personas. Si los datos están sueltos, se ordenan del más chico al más grande y ya hago el cálculo anterior. Si me da justo, tomo ese, el que viene y lo divido en 2. Si no me da justo, tomo el que viene justo después. ¿Ya? Pero acá me piden lo mismo, calcule el cuartil tanto, el quintil tanto, el decil tanto o lo que sea. Me piden que lo calcule. Pero ahora estos datos están en una tabla de frecuencias, por lo tanto la fórmula no es la misma, sino que esta que está aquí en el arribita a la derecha. ¿Ya? Que si se fija es muy parecida a la fórmula de la mediana, ¿ya? Y al igual que cuando nosotros calculábamos la semana pasada, si se recordarán, la mediana o la moda, lo primero que yo tenía que ver era en qué fila me estoy moviendo, en dónde está el dato que yo quiero. Y para eso calculamos K por N sobre 100. K viene del percentil, que sería el percentil 25. N, el total de datos. Para este ejercicio, el total de datos son 56. Y siempre es dividido en 100. Hago ese cálculo y me dio 14. Y ahora ahí es donde está mi fila. ¿Dónde está el dato 14? Y es ahí en la fila donde está parpadeando ese rectángulo. ¿Ya? Ahí está el dato 14. Y después ya reemplazar en la fórmula, que eso ya lo habíamos visto en la clase anterior. Y nos da 28. ¿Cómo se interpreta? El 25% de los datos de las personas, ¿ya? Obtuvo menos de 28 puntos. El 25% viene del percentil y los 28 puntos del valor que me dio como resultado. Bien, y acá dice que esta es una aplicación que lo tienen que ustedes aplicar en su trabajo, que con el valor máximo, con el valor mínimo, el primer, tercer cuartil más la mediana, o el primer, segundo y tercer cuartil, porque recuerde que la mediana coincide con el segundo cuartil, se construye el diagrama de caja o caja y bigote o box plot. Con todos esos nombres se encuentra en la literatura, ¿ya? Y es un diagrama como el que está ahí, ¿ya?
el mínimo 6,2 en este, de acuerdo a este ejemplo, el máximo 31,8 y ahí aparece Q1, Q2, Q3, ¿ya? Y esto, en el fondo, para quienes se dedican al tema estadístico, ¿qué es lo que información nos entregan? Si los cuartiles se encuentran más sesgados a la izquierda, más sesgados a la derecha, el Q1 está a la misma distancia del Q2 que el Q2 del Q3, ya. Cosas como esa, depende de la forma, de cómo quede esa caja y qué tan alejados estén de cada uno de los bigotes del mínimo o del máximo, en el fondo me habla cómo se distribuye esta población, ¿ya? Este esquema ustedes tienen que realizarlo con las 3 preguntas que realicen en su estudio por intervalos, ¿ya? Vamos a calcular acá el Q2, ¿ya? Q2, cuartil 2, por lo tanto, sería el percentil 50, ¿ya? Venía toda la información junta, ya, pero no importa. Cuartil 2, percentil 50. ¿Por qué es el 50? Porque los cuartiles van de 25 en 25, y como es el segundo, llegué al 50, ¿ya? Por lo tanto, para encontrar la fila J es K por N sobre 100, K 50. N, los 56 datos del ejemplo, partido en 100. Y hago ese cálculo y me da 28. Con ese 28 yo me voy a la tabla. ¿Dónde está la persona de la posición 28? La primera fila llega hasta la persona 6. La segunda fila llega hasta la persona 14. La tercera fila llega hasta la persona 24. Todavía no alcanzo a llegar al 28. Y la cuarta fila llega hasta la persona 36. Por lo tanto, en ese grupo entró la persona 28. ¿Ya? Y ahí reemplazo. Límite inferior de esa fila es 32. La amplitud es 4. El valor, este cálculo que yo hice, me dio 28. Menos la frecuencia acumulada anterior, 24, partido por la frecuencia de la fila, 12. 28 menos 24 me da 4 sobre 12, eso es 1/3. 1/3 por 4 me da 1 entero y 1/3, y ahí más el 32 me dio 33,3 periódicos, ¿ya? Interpretación dice el 50% de los estudiantes, de las personas, obtuvo menos de 33,3 puntos. ¿Por qué el 50%? Porque era el cuartil 2, que representa el percentil 50. Cuartil 3, otro ejemplo. El cuartil 3, los cuartiles van de 25 en 25, por lo tanto, si llegué hasta el 3, quiere decir que es el percentil 75. Para hacer el cálculo, 75 por 56, que sería el total de los datos, sobre 100. Hago ese cálculo y me da 42, ¿ya? Con ese 42 me voy a mi tablita. En la primera línea llego hasta el 6, 14, 24, 36, 46. Ahí me pasé. Por lo tanto, la persona está en la quinta fila, ¿ya? Y cuando identifico la fila, voy sacando los valores. El límite inferior 36, más la amplitud que es 4, multiplicado por el cálculo que hice que es 42, menos la frecuencia acumulada de la fila anterior, que en este caso es 36, dividida en la frecuencia de la fila, que es 10. Hago el cálculo, 42 menos 36 me da 6, dividido en 10, 0,6. 0,6 por 4, 2,4, y más 36, 38,4. Interpretación, el 75% obtuvo menos de 38,4 puntos, ¿ya? El 75% sale del valor del percentil, y el 38,4 es el resultado que me dio a mí después del cálculo, ¿ya? Entonces tenemos acá los valores. Fíjese que ahí arribita a la derecha está la tabla de valores inicial, ¿ya? A la izquierda yo puse los valores que calculamos. El Q1 nos dio 28. Lo vamos a ir, nos vamos a devolver. El primero no voy a calcular eso, ¿dónde está? Calculé Q1, ahí está, Q1, 28, ¿se fija? Hicimos el cálculo, Q1 me dio 28, Q2, 33,3 y Q3, 38,4. Entonces yo acá anoté esos valores, Q1, 28, Q2, 33, Q3, 38,4. Mínimo es del límite inferior de la primera fila y el máximo es el límite superior de la última fila, por eso va desde el 20 al 48. Entonces, fíjese que abajito hay una recta numérica que abarca al menos desde el 20 al 48, que sería mi mínimo y mi máximo.
¿ya? Entonces, del 20 al 48 hay 28 posiciones, por lo tanto, colocar 28 rayitas, consideré en lo personal que era mucho, por eso me fui de 2 en 2, ¿ya? Pero esa línea siempre va en escala, de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 en 10, pero siempre es el mismo salto. En este caso, mi salto fue de 2 en 2, ¿ya? Y marco una rayita en el mínimo, que es el 20, marco una rayita en el máximo, que es 48, y luego marco una línea aproximada en el cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, que sería 28, 33,3 y 38,4 respectivamente, ¿ya? Ahora, al revés, si yo le entrego ese gráfico que aparece en la parte inferior de la pantalla, usted con ese gráfico también puede sacar los datos, que el 20 es el dato menor, que el 48 es el mayor, que el 25% de la población obtuvo a lo más 28, creo que eran puntos, que el 50% obtiene a lo más 33,3 puntos y que el 75% de la población obtiene a lo más 38,4 puntos. El gráfico le entrega la misma información que hubiésemos hecho el cálculo al revés. Ahí, dudas. Sí, sí puedo, Sofi. ¿Les parece? Porque creo que tengo un ejemplo. ¿Les parece que hagamos este ejercicio? ¿Y les queda como de...? ¿O podemos explicar eso? No sé, ustedes me dicen. Y lo vamos explicando, lo vamos calculando en el instante. Podríamos calcular ese que pide otras cosas como percentiles distintos, ¿o no? ¿Les parece? Ya. Entonces, esto lo vamos a tomar y lo vamos a llevar a un Word. Ya. Comparto enseguida la pantalla con ustedes. Estoy colocando los valores en una... Ya, ahí está la tabla y qué sé yo, dice, la distribución de frecuencia siguiente representa los pesos en kilogramos de una muestra de paquetes transportados por una compañía aérea, ¿ya? A esta tabla, si se fija, le falta la frecuencia absoluta acumulada, que nosotros la necesitamos para los cálculos que se realizan, ¿ya? Entonces se la vamos a agregar. Entonces, no sé dónde tengo el lápiz. ¿Ahí? Aquí sí, ya. Entonces, la frecuencia, en este caso, sería... Voy a trabajar en azul mejor. La frecuencia acumulada sería 1, más 4 sería 5, más 6 sería 11, más 8 sería 19, 29, 30, 31, 32, 42, más 8, 50... más 7, 57, más 6, 63 y más 2, 65. Entonces 65 vendría siendo n. Por lo tanto, n es igual a 65, porque sería el total de mis datos, ¿ya? Si me piden... para... Después del 57 es 64. 57, 58, 59, 60, 61, 63... Claro, lo había sumado con el 7. Está bien, ¿cierto? Sí, 65, ya. Pero dígame nomás porque de repente uno se confunde. Ya, ahí estamos. N sería 65. Vamos a partir con calcular el percentil 28. Si me piden calcular el percentil 28, entonces me lo están dando listo. Por lo tanto, K es 28. Porque me están diciendo el percentil específico. ¿Ya? Bien. K es 28. Por lo tanto, para calcular la fila J, yo tengo que calcular K por N partido en 100. Siempre dividido en 100. K, 28. Por N,
65. Porque era el total de los datos dividido en 100. Y eso en la calculadora. 28 por 65 dividido en 100. Y eso me da 18,2. Acá está. 18,2. Y el 18,2, no sé si lo ven que está aquí. Porque aquí llega hasta la persona 19. Por lo tanto, el 18,2 está en esa fila. ¿Ya? Y la fórmula dice el límite inferior de la fila J más la amplitud, que es multiplicado por K por N sobre 100, menos la frecuencia acumulada anterior, partido por la frecuencia absoluta de la fila. ¿Ya? Entonces, el límite de la fila en cuestión sería 13. Más la amplitud que dijimos que era el que viene menos el anterior, es decir, 1 multiplicado por, y ese cálculo ya lo hicimos, me daba 18,2. Menos la frecuencia acumulada de la fila anterior, que sería 11. Partido en la frecuencia de la fila, que sería 8. Esos datos, hasta ahí, ¿vamos bien? Sí, profe. Bien, entonces me quedaría 13 más 1 multiplicado por, y eso me quedaría 7,2 dividido en 8, y eso sería 13 más 7,2 dividido en 8 me dio 0,9, y multiplicado por 1, 0,9, por lo tanto, resultado final, 13,9. ¿Cómo se interpreta esto que está aquí? Y ahí tenemos que ir a ver el contexto. ¿Qué eran esto que estamos calculando? Dice, pesos en kilos de unos paquetes transportados por una compañía aérea. Peso de unos paquetes. Entonces, y era el 28. Entonces, el 28% de los paquetes pesa menos de 13,9, me imagino, voy a revisar, que son kilogramos. Sí, en kilogramos de una muestra de paquetes transportados por una compañía aérea. Entonces, el 28% de los paquetes pesan menos de 13,9 kilogramos. Esa es la interpretación. ¿Ya? Bien, eso porque me pidieron el percentil 28. ¿Ya? Voy a calcular el quintil ¿Profe? 4. Dígame. ¿Siempre a lo menos en la interpretación o puede ser a lo más igual? Es que en la otra anteriores parece que he escuchado a lo más. Ya. Entonces, por eso Es pregunto. que pesa menos de 13,9 es lo mismo que decir pesa a lo más 30,9, 13,9. Ah, Pesa ya, menos perfecto. de, que decir, es equivalente a decir a lo más tal cosa. Porque a lo más es decir que lo máximo a lo que llegan es 13,9. Es decir, pesan menos que eso. Porque lo más que llegan a pesar es 13,9. Son como sinónimos en ese caso de palabra en el fondo. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Bien, y ahí me pidieron calcular P28, entonces el percentil estaba lista. Vamos a calcular aquí el KIN 4. Voy a copiar los datos más abajo, yo sé que están, pero en el fondo, por lo menos yo, no sé ustedes, me pierdo tanto subir y bajar la página. Porque no es lo mismo cuando uno está en la pizarra. Copia, traje todo de nuevo. Ya, ahí. Bien, entonces vamos a trabajar con rojo esta vez. De nuevo voy a hacer la frecuencia porque se me fue. Sería 1, 5, 11, 19, 20, 21, 31. No era así. 19, 20, 21 a 31, sí. 42, 50, 57, 63 y 65. Ya. Y en este caso me pedían calcular, y tuve que igual a mirar arriba, quintil 4, dijimos. Entonces, quintil 4. Los quintiles van de 20 en 20. Y como es el 4, entonces es el percentil 80. ¿Ya? Eso lo que yo tengo que saber aquí es que van
de 20% en 20%. Porque el quintil me los divide en 5 grupos. 5 grupos cada uno de un 20%. Por lo tanto, como llegué hasta... decir que llegué al 80%, percentil 80. ¿Ya? Como es el percentil 80, entonces K en este caso va a ser 80. Y N para este ejercicio siempre va a ser 65. Por lo tanto, la fila J es K por N sobre 100. En este caso, 80 por 65 sobre 100. Y 80 por 65 dividido en 100 me da 52. ¿Ya? 52 enteros, no 5, 52. Bien, entonces el 52, no sé si lo ven, pero está aquí. Porque esta llega hasta el 57. La anterior llegaba hasta el 50, no me sirve. Y aquí llega hasta el 57. Por lo tanto, acá está el individuo, el paquete, en la posición 52. ¿Ya? Y la fórmula dice el límite inferior, 17, más la amplitud, que sería 1, multiplicado por el cálculo que se hizo, 52, menos la frecuencia acumulada anterior, que sería 50, partido por la frecuencia absoluta de la fila, que es 7. Y eso sería 17 más 1 por 52 menos 50, 2 dividido en 7 en la calculadora. Me da un decimal raro. 17 más y 1 por esta cosa me quedaría... Voy a cortarlo con 4 decimales, 28,57. Por lo tanto, valor final, 17,2857. Interpretación. El K80% de los paquetes pesa a lo más 17,2857 kilogramos. Esa sería mi interpretación. ¿Sí? Bien, y con eso ya tenemos calculado en nuestro ejercicio, tenemos calculado el percentil 28 y el quintil 4, ¿ya? Eso no lo voy a hacer, ese tampoco, pero fíjese lo que dice acá. Dibuje el diagrama de caja. Eso que está escrito en una línea tiene varias cosas que tengo que calcular. Automáticamente me está pidiendo el mínimo, me está pidiendo el máximo, me está pidiendo el cuartil 1, me está pidiendo el cuartil 2 y me está pidiendo el cuartil 3. Entonces, eso que está en una línea involucra bastantes cálculos, ¿ya? Y ese vamos a hacer y espero que con eso se comprenda ya finalmente lo que hay que hacer, ¿ya? Bien. Profe, Dígame. para ese diagrama de caja siempre es para los cuartiles. Eso es porque el que lo inventa así, no es algo como que yo lo esté determinando ahora, eso es, quien lo crea de esa forma. Ah, ya. Ya, gracias. Lo definió así, ¿ya? Entonces, vamos viendo. Voy a volver a escribir la frecuencia acumulada, ¿ya? Sería 1, 5, 11, 19, 20, 21, 31, 42, 50, 57, 63 y 65. Ya. Entonces, tenemos mínimo 10. Y ese es nuestro primer valor. Chun. Máximo 20. Por lo tanto, solamente tengo que llegar a 10 valores. Automáticamente yo pienso que me puedo ir perfectamente de 1 en 1. ¿Se fija? Y si fueran menos valores, me voy de 0,5 en 0,5, de 0,3 en 0,3, no lo sé. ¿Ya? Pero en este caso tengo que llegar del 10 al 20 y yo me voy a ir de 1 en 1. ¿Ya? Y me faltan los valores que los vamos a dejar acá. Q1, Q2 y Q3. Se asume automáticamente que el Q1, Q2 y Q3 están entre el 10 y el 20, no pueden ser ni más chico ni más grande, ¿ya? Bien, entonces, Q1
estos van de 25 en 25, por lo tanto Q1 es el percentil 25, ¿ya? Por lo tanto sería 25 por 65 sobre 100. Y esto me da el valor, tengo que sacarlo, no sé, 25 por 65 dividido en 100, y esto me da el 16,25. Por lo tanto, para el Q1, esto está aquí. ¿Sí? Aquí está Q1. Q1 está ahí. Bien, y calculamos entonces, me quedaría, tengo la posición, ya, tengo que reemplazar la fórmula. El límite inferior de esa fila, que sería 13 más la amplitud, que es 1, por el valor que calculé, 16,25, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 11, y partido en la frecuencia de la fila, que es 8. Y esto me da 16,25 menos 11, me da 5,25. Sería 13 más 1 por 5,25 dividido en 8. Y eso me da dividido en 8, esa cosa que está ahí, más 13, me da 13,65. 13,65, 625. Todos esos valores, ¿ya? Bien. Bien. Seguimos entonces ahora. Voy a cambiar de color para que no nos confundamos con los cálculos y voy a ir al Q2. El Q2 seguimos de 25 en 25, seguimos hablando de los cuartiles, por lo tanto habla del percentil 50. Entonces sería 50 por 65 dividido en 2. No, pues nada que ver. Mentira, dividido en 100, siempre es en 100. Dividido en 100, disculpe, P sería K por N sobre 100, sí, está bien. Entonces me quedaría 50 por 65 y eso dividido en 100 me da 32,5. Entonces voy a mi tabla a buscar dónde está el dato 32,5. Y si se fija está acá. El que llega al 42. Por lo tanto el Q2 está aquí. ¿Ya? El límite inferior de esa fila es 15. 15 más la amplitud, que es 1, más el valor que calculé, que es 32,5, menos la frecuencia de la fila anterior, que sería 31 sobre 11. 31 sobre 11. Y esto me quedaría 15 más 1 por 32,5 menos 31 me quedaría 1,5 dividido en 11. 1,5 dividido en 11, eso que está ahí, más 15. También me da un número con muchos decimales, voy a colocar algunos. 1, 3, 6. Vamos a colocar punto suspensivo. Bien, ¿ya? Y finalmente vamos a calcular el último cuartil, que sería el cuartil 3. Si es el cuartil 3, como va de 25 en 25, sería el percentil 75. Por lo tanto, sería 75 por 65 dividido en 100. Eso a la calculadora, 75 por 65 dividido en 100, me da 48,75. Y me tengo que ir a buscar aquí el 48,75 y fíjese que está justo en la línea que viene. Aquí está. En esta fila está el cuartil 3. Esto es solamente una orientación. Se entiende que usted no es necesario que marque de esta forma, es solamente para que no nos perdamos. Parten 16, es el límite inferior. Por lo tanto, me quedaría el límite inferior 16 más la amplitud, que para este ejercicio siempre 1. El cálculo que hicimos, 48,75, menos la frecuencia de la fila anterior, que sería 42 y 8, respectivamente. 42 arriba y 8 al lado. Menos 42 dividido en 8. Esto me quedaría 16 más 1 por 48 menos 42 serían 6,75 partido en 8 y eso es igual 6,75 dividido en 8 más 16.
Y esto sería 16,84375. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestros tres valores. Este sería 16,84. Se me borró un valor. 16,84 voy a colocar acá. El segundo me había dado 15,136. Y el primero me dio 13,65. Sí, ya. Ahí estamos, ¿se fija? Entonces tengo todo lo que necesito. El mínimo, el máximo, el cuartil 1, 2 y 3. Con eso me voy a dibujar mi diagrama de caja. Y dijimos que el mínimo era 10 y que el máximo era 20. Por lo tanto, me va a quedar chueco, obviamente por un tema de pulso. Usted lo va a hacer en su casa con regla y qué sé yo. ¿Ya? Ya. No quedó tan terrible. Entonces vamos a colocar acá 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ya, ahí está mi gráfico de escala. Y arriba va otra línea. Bien, el mínimo era 10 y el máximo era 20. Entonces va aquí y aquí va una marca. ¿Sí? Cuando a usted le den el gráfico al revés, tiene que poder interpretar que la primera marca es el dato menor y la última marca es el dato mayor. Y aquí nos vamos con la caja. Dice 13,65. Es decir, es del 13 pasadito a la mitad. Se entiende que aquí está quedando distinto porque no hay una escala tan bien hecha. El siguiente es 15,30. Me perdí. 15,1. Muy cerquita del 15, entonces, por ahí. Y el otro da 16,84, es decir, casi 17. Ahí. Y ese es mi diagrama de caja y bigote. Y obviamente este se le coloca un título como cualquier gráfico. Ya todo gráfico siempre, siempre, siempre va a llevar un título. Ya que en este caso, de acuerdo al problema, tendría que ser distribución de la frecuencia de los pesos en kilogramos de una muestra de paquetes transportados por una compañía aérea. ¿Ya? Sería entonces la distribución de los pesos de los paquetes transportados por la línea, tanto, en los meses, tanto, de acuerdo al problema. Bien, ahora sí, chiquillos. ¿Se comprendió un poquito mejor? Sí, profe, se entiende harto. Dudas, chiquillos. En principio parece ser un poquito más engorroso, uno después lo va mostrando y no es tanto. Ya, la guía que tenemos para hoy es esta que está acá, ¿ya? Dice, se pidió a un grupo de 18 sujetos en 2 minutos armar la mayor cantidad de palabras posibles a partir de un conjunto desordenado de letras. Se usó la cantidad de palabras correctas armadas como indicador de la habilidad de cada sujeto. Los resultados fueron, y ahí aparecen, no sé, el primer sujeto armó 6 palabras, el otro 2, otro 4, etc. Determinar e interpretar Q1, cuartil 1, Quin 2, quintil 2, D8, decil 8, P35, percentil 35. Y como solo sabemos calcular percentiles, el primero sería el percentil 25, el siguiente sería el percentil 40, el tercero sería el percentil 80 y el último, el que aparece ahí, el 35.
¿ya? Y finalmente realice un diagrama de caja. Entonces, fíjese que con ese solo ejercicio, en el fondo se mide todo lo que aprendimos hoy, ¿ya? Porque se ve como breve, pero el desarrollo de ese ejercicio no es menor, ¿ya? Bien, dice, el siguiente conjunto de datos corresponde a los minutos que demoraron 30 sujetos en memorizar una canción. Organiza la información en tablas de frecuencia con intervalos de amplitud 3, comenzando con el intervalo 1 hasta el 4. Y ahí usted primero tiene que tabular la información y luego con la tabla tabulada comienza a calcular lo que se le pide. Primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil, segundo quintil, tercer quintil, etc. ¿Ya? Ahora le doy, fíjese, la primera estaban los datos sueltos, después estaban sueltos, pero yo les pido agrupar. Ahora se los doy agrupados, la tabla está lista, ¿ya? ¿Cuál es el percentil 50? ¿Cómo se interpreta? Aproximadamente, ¿qué cantidad de personas tiene un sueldo sobre el tercer cuartil? Justifica. Determina el noveno deseo. Nota dos conclusiones respecto de este valor. ¿Cómo se interpreta el percentil 75? Realice un diagrama de caja, ¿ya? Aquí al revés, yo le doy el diagrama completo, ¿se fija? Y dice, los siguientes diagramas representan la cantidad de tiempo medido en minutos que Pablo destinó durante los días hábiles de los meses marzo, abril y mayo para tomar desayuno, ¿ya? Recuerde que la primera rayita es lo menor, la tercera rayita es lo mayor, y la primera, segunda y tercera línea son los cuartiles respectivamente, ¿ya? ¿Hubo algún día que Pablo no tomara desayuno en marzo? Justifique. ¿Hubo algún día que Pablo no tomara desayuno en abril? Justifique, ¿ya? Entonces aquí, en el fondo, es poder interpretar estos gráficos, ¿ya? Al revés. Y eso sería. Entonces, más allá, chiquillos, de en el fondo calcular todas las medidas, porque se fija que por cada gráfico, o por cada ejercicio, son 4 ejercicios, se les pide muchas cosas. Si ya comprendió cómo se calcula uno, los demás se calculan iguales. En el fondo lo que tiene que ver, porque entendamos que yo no les pido las guías resueltas, yo no le voy a colocar nota por guía resuelta. Se le entregan todos estos ejercicios para que usted mismo vaya midiendo, ¿esto yo sabría hacerlo o no sabría hacerlo? ¿Ya? Para que vea también qué tipo de cosas yo le puedo preguntar. Fíjese que acá lo que yo le decía, en una le di los datos sueltos, en otra se los doy sueltos, pero pido que usted lo agrupe. En el otro ya se los doy agrupados y en el otro yo le doy el gráfico listo. Entonces son como las distintas formas o distintas aristas de un mismo concepto, ¿ya? Eso. Y la idea, chiquillos, es que realmente realice la guía para que pueda tener consultas. Si no trabaja en su guía, difícilmente le van a surgir dudas, chiquillos, ¿ya? Bueno, recordar que la próxima semana tenemos receso, ¿ya? Por lo tanto, no tenemos clase, no nos vamos a ver. Y volviendo del receso, vemos otras medidas, ya que se llaman las medidas de dispersión, ¿ya? Y a la clase subsiguiente, que ya sería el 17 de noviembre, ustedes me entregan el taller que tiene que ver con el estudio estadístico, y ahí vamos a ver todas las consultas de las medidas de tendencia central, no central, que serían estas, y las de dispersión que vemos a la vuelta del receso. Y con eso estamos para la evaluación. Dudas, consultas y demás, chiquillos. ¿Consultas? Ya, gracias, Sofi. Bien, bien, voy a subir, chiquillos, el material a la plataforma, el PPT, la guía y el ejercicio, obviamente, que se desarrolló, la grabación de la clase, así que ahí la puede volver a revisar, ¿ya? Cualquier cosita, chiquillos, me habla, me escribe. A modo de sugerencia, estos días un grupo me comentó las preguntas que tenían. No recuerdo bien el nombre ni los integrantes del grupo, chiquillos. A modo de sugerencia, lo que más tiene que tener cuidado, chiquillos, son cuando plantea las preguntas que van a ser tabuladas por intervalo. ¿Por qué? Sí. Bien, ¿por qué, chiquillos? Porque en el fondo las preguntas a veces por intervalo uno tiene expectativas que las respuestas van a calzar de acuerdo a los intervalos que yo presento y no necesariamente es así. No recuerdo bien cuál era la pregunta, pero tenía que ver con algo de los años. ¿En qué año empezaron a usar redes sociales? Si mi memoria no me falla.
Podría ser eventualmente, dependiendo de las edades de las personas a las que ustedes les pregunten, que todos coincidan, por poner un ejemplo, estamos en el 2021, que empezaron a usar redes sociales en el 2015. ¿Qué pasa si la mayoría de las personas a las que yo entrevisto empezó a usar en el 2015 las redes sociales, 2016? No tengo intervalos para tabular, pues. Se me acaban los intervalos y en el fondo, porque las redes sociales toman un auge en algún minuto, por eso yo les decía, tenga cuidado con el tema de las modas. Las redes sociales se pusieron de moda en algún minuto. ¿Ya? Si yo le pregunto a alguien, no tengo idea, ¿en qué año empezó a usar TikTok? Entre el 2019 y el 2020, o quizá yo estoy un poco fuera de moda, digamos, pero era raro que alguien lo ocupara en el 2018, 2017 o hacia atrás, ¿ya? Entonces yo voy a hacer esa pregunta que efectivamente puede ser tabulada por intervalos, sin embargo, las respuestas de mis encuestados no me van a salir y me van a quedar todas las clases vacías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le sugería yo a ese grupo? Y ahora lo hago extensivo al curso. Si no tiene la certeza que lo que le van a responder su entrevistado puede generar más preguntas y después usted filtra las que me muestran el trabajo final. Ya no vaya a ser que en el fondo después no haya coherencia en lo que usted pensaba presentar y lo que finalmente presenta. ¿Ya? Eso, así que cualquier cosita, chiquillos, me hablan, si quiere que les vaya echando un vistazo al trabajo, me habla durante esta semana y a la vuelta del receso. Recuerde que durante la semana del receso no hay comunicación, ¿ya? Para que aprovechen realmente de descansar. Profe, Catalina. ¿puedo hablar con usted al final? O sea, quedarme unos minutos a hablar con usted, por Sí, favor. si quiere, cuando cortemos, ¿me llama usted, le parece? Ya, o cuando voy a esperar que corten mis compañeros cuando termine. Ya, y yo espero con usted. Sí. Ya, profe, muchas gracias, que tenga buen día. Igual ustedes, chiquillos, nos estamos comunicando. Chao, chao, gracias. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, gracias.